Buenos días, buenas tardes, buenas noches, muchachos. El motivo de la presente es comenzar con la experiencia número 4, el proyecto número 4, el cual titulamos Ciudadanía y Arte en un País Diverso, Máscaras Simbólicas. El presente proyecto buscará que a través de las máscaras expresemos nuestro sentir y nuestra identidad según las circunstancias y los contextos. ¿Ok? Este proyecto consta de 5 sesiones, las cuales iremos desarrollando a partir del día de hoy. Y comenzamos. El objetivo de esta clase, ¿cuál es? Primero, que conozcamos los usos de las máscaras en diferentes campos, en diferentes situaciones y ambientes. Segundo, que entendamos el concepto de lo que es una máscara en la psicología y como un elemento accesorio en la indumentaria, en la vestimenta, de ciertos eventos, situaciones, etc. La actividad es que realicemos un cuadro comparativo sobre las máscaras y ejemplifiquemos con imágenes de las mismas. Comenzamos. Una máscara nos dice más que una cara. Una frase de Oscar Wilde. ¿Por qué decimos esto? Lo vamos a ir viendo en el desarrollo de la clase, ¿ok? Para comenzar, ¿qué entendemos al escuchar la palabra máscaras? ¿Qué se nos viene a la cabeza? ¿En qué pensamos? La idea común es que una máscara es una careta o una pieza normalmente adornada que oculta totalmente o parcialmente el rostro. Es algo que tú te pones en la cara para ocultarla y mostrar otra imagen, ¿ok? A su vez es una representación cargada de intenciones y simbolismos convertidos en arquetipos. Un arquetipo es un modelo a imitar, ¿ok? Tú deberías ser como tal persona, o un arquetipo es un modelo de lo que tú quisieras ser, lo que tú quisieras representar, lo que quisieras llegar a ser. Estos arquetipos son parte del inconsciente colectivo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Estos modelos de lo que debe ser o de lo que es, por ejemplo, yo te digo, ¿cuál es el arquetipo de, a ver, el arquetipo de un duende? Enano, viejo, feo, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Alguien ha visto un duende alguna vez? No, ¿verdad? Pero es el arquetipo, es la idea que la colectividad, que las personas tenemos sobre algo y sobre lo que debería ser. Ahora, estas ideas son parte del inconsciente colectivo. Un gran número de gente tiene ideas específicas sobre cómo son las cosas o cómo deberían ser. Y estas ideas representan los temores y aspiraciones de una civilización. ¿Qué quiere decir esto? Comúnmente estos arquetipos o estas ideas encierran los anhelos, los miedos, las cóleras, las pasiones de toda una comunidad. Elegir la propia máscara es el primer gesto voluntario humano y es solitario. ¿Qué quiere decir esto? Aquí, en esta pequeña reflexión filosófica de lo que estamos hablando es, ¿qué es una máscara? ¿Qué entendemos por una máscara, verdad? Aquí nos habla de una elección de una propia máscara, pero estaríamos hablando de una indumentaria, de algo que nos ponemos para una fiesta, un carnaval, de repente pedir caramelos, o va más allá. Elegir la propia máscara es el primer gesto voluntario humano y es solitario. De repente, quizá nos está hablando de algo más profundo, ¿ok? Vamos a ir profundizando en este contexto, en este concepto, perdón. ¿Qué entendemos por máscaras? Y aquí va la explicación a la frase anterior, ¿ok? Vamos a trabajar con la teoría de Goffman, del sociólogo Erving Goffman, en la cual él plantea que en nuestra vida diaria, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, transitamos alrededor de muchos estados, de muchas situaciones, y que cada estado y que cada situación tiene de por sí una máscara que nosotros nos ponemos para responder a los estímulos de esa situación. Por ejemplo, tú tienes una forma de comportarte cuando estás tomando desayuno, una forma de comportarte cuando estás en la misa, una forma de comportarte cuando estás en el colegio, una forma de comportarte cuando estás en un velorio, una forma de comportarte cuando estás en una fila al banco, una forma de comportarte cuando estás en una reunión con amigos, ¿ok? Profesor, ¿qué me está queriendo decir? ¿Que soy un hipócrita? ¿Que finjo actitudes? No, no te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que nuestras actitudes se van moldeando según el contexto, según las circunstancias, según a quién te diriges. Comúnmente se hace inconscientemente. O sea, tú no dices, ah, ya, me voy a juntar con tales personas, ya voy a fingir que soy así. No.
es algo que inconscientemente va ocurriendo. Es una máscara que nosotros vamos cambiando según la situación. Repito, no tiene nada que ver con la hipocresía, con fingir comportamientos. Es algo que ya es inherente a uno. Por ejemplo, tú estás con tu grupo de amigos que no ves hace, creo que llevan 2 años, ¿no? Como que vamos encerrados. Te vuelves a ver con ellos. Tu actitud, tu comportamiento va a ser distinto al que tienes de repente con tu hermano o hermana con el que te ves todos los días en tu casa. Es un acto el cual se genera a partir de las situaciones que te están rodeando. Por ejemplo, ¿cuál será tu actitud, tu comportamiento frente a un incendio? O frente a un terremoto, o frente de repente a, no sé, pues, una, una lluvia de granizo, imagínate, ¿ok? Una situación bastante irreal, pero pongamos el ejemplo, ¿ok? Tu actitud, ¿ok? Tu forma de comportarte, de actuar, de pensar y de sentir va a cambiar según el contexto. En este caso, tu actitud no siempre se mantiene igual. Tú no vas a ser igual todo el día, toda la semana, todo el mes, todo el año. Esto va variando según las circunstancias. Es esto lo que Goffman denomina la multiplicidad de máscaras, ¿ok? Es una actitud en la cual nosotros representamos a raíz de estímulos externos. ¿Ok? Como bien lo dice aquí, para el sociólogo Erving Goffman, en la vida diaria, desde que nos levantamos, nos ponemos una máscara, la cual va cambiando según la situación en la cual estamos inmersos, acorde a la interacción que estamos teniendo en ese instante. Si tú estás en medio de, imaginemos, ¿no? Te vas a comprar el celular que tú más querías al centro comercial, al Mall del Sur, por ejemplo, y de repente entra una sarta de delincuentes y toman el Mall del Sur. ¿Cómo vas a reaccionar? Asustado, con miedo, de repente te vas a poner a llorar, a temblar, a sudar, etcétera, etcétera. ¿Tendrías esa misma reacción si estuvieras comiendo un helado con tu mejor amigo o tu mejor amiga? No, ¿verdad? Tu actitud cambia según los estímulos del entorno. ¿Ok? A eso es lo que denominamos una máscara. Ahora, saliendo de esta definición sociológica y psicológica de lo que son las máscaras, que, lo digo de manera resumida, básicamente plantea que a ver, veámoslo de esta manera, ¿ok? Veamos este ejemplo. Imagínate que tienes un montón de trajes que van cambiando, ¿ok? Tienes el traje para dormir, el traje para tomar desayuno, el traje para ir al colegio, el traje para jugar en el recreo, el traje para almorzar, el traje para conversar con los padres, el traje para lidiar con el profesor, el traje para ver televisión. Cada traje es una actitud, un comportamiento. A esto se denominan máscaras psicológicas. Repito, no tiene nada que ver con la hipocresía, con que tú fijas un comportamiento. Esto va más por actitudes aprendidas y de respuesta ante estímulos. ¿Qué es un estímulo? Si yo agarro una aguja y te pico en un brazo, te va a doler. Causa, efecto. El estímulo, el incón. El efecto, el dolor. Así igual, tú sonreirás si algo te hace alegre. Llorarás si algo te causa dolor. Te enojarás si algo te molesta. ¿Ok? Ahora, saliendo de esta definición un poco más amplia, entramos a los usos de las máscaras en cuanto a utilidad ornamental. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? La máscara como elemento, como objeto, como accesorio. Vamos a ver un poco de lo que son los usos de las máscaras en diferentes aspectos. Para empezar, los usos de las máscaras en el aspecto ritual y religioso. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Las máscaras como elemento accesorio utilizadas en rituales religiosos en donde los participantes los usan para representar a los dioses o santos a los cuales están emulando. En algunas culturas se cree que al usar estas máscaras permiten que el portador, o sea, la persona que las está usando, tome las cualidades de ese ser que está representando y adquiera parte de sus características y poderes. Es parte de un ritual, ¿ok? Parte de una creencia religiosa. Además, el uso de estas máscaras permite una unión entre el dios o divinidad que se está representando, los vivos y los muertos. Son como que una conexión entre lo divino y lo humano, ¿ok? Entre los antepasados y el presente.
en este caso nuestra máscara, o la máscara en este contexto religioso, recoge este conflicto del hombre con la muerte. Es como que un nexo, ¿no? Los dioses, ustedes se acuerdan, de repente han visto, aquí tenemos las imágenes, los egipcios, la máscara del dios Anubis, la máscara de los mayas, los guerreros mayas, la máscara de las deidades japonesas. No simplemente en los cultos religiosos se utilizan como que, ah, mira, qué bonito, vamos a disfrazarnos, ¿no? Qué bacán. No, la intencionalidad es representar a ese Dios, lograr un vínculo con esa divinidad y que la conexión entre el hombre, la tierra y el mundo superior de los muertos se conecte. Es parte de la creencia religiosa. Entonces tenemos la primera utilidad de las máscaras en el aspecto religioso. Vamos al siguiente punto. Tenemos aquí también más ejemplos. Máscara funeraria mochica, máscara de oro incaico, máscara azteca en honor a Quetzalcóatl. Repito, estas máscaras o indumentarias no son simplemente elementos para representar, ah, mira qué bonito, Dios, qué personaje, qué bacán, voy a disfrazar. No, la intención era lograr un vínculo, una conexión, una personificación. Véanlo de esta manera, ¿ok? El objetivo de esas máscaras era generar la sensación o generar de que ese ser místico en parte te posea y tú seas un vehículo para que ese ser pueda actuar a través de ti. Vamos al siguiente punto. Las máscaras en el entretenimiento. Tenemos aquí varios aspectos, ¿ok? En el teatro, en las festividades, en la personalización de personajes en el cine y para humor político. Vamos allá. Las máscaras en las obras de teatro, ¿ok? Las máscaras en el teatro están ligadas inicialmente a la comedia griega, a la tragedia y a la comedia, ¿ok? Básicamente, las clásicas son ustedes deben haberlas visto. Quizás no en los ejemplos que vemos ahí, en esas caras, pero sí en algún momento han visto la cara feliz y la cara triste, ¿verdad? Estas máscaras representan a la comedia y a la tragedia. A Thalía, la musa de la comedia, y a Melpomene, la musa de la tragedia, como podemos ver bien aquí en las imágenes. Thalía obviamente está sonriendo y Melpomene está asustada o está triste. Estas caras son utilizadas para representar personajes plasmando en su morfología, en su forma, el gesto característico que describe la psicología de quien se está representando. En este caso, ¿para qué utilizamos las máscaras en el teatro? Las máscaras en el teatro se utilizan para representar el gesto que caracteriza el personaje. Si tu personaje es un personaje muy renegón, muy amargado, la máscara va a representar ese gesto de manera exagerada, para que el público al observarlo tenga esa característica. Ah, ya este personaje va a ser malo o es renegón. Si tu personaje es un personaje que constantemente en la obra va a estar triste, la máscara va a representar esa tristeza. Si tu personaje es un personaje el cual es muy anciano, la máscara tendrá esas características. ¿Cuál es el objetivo? Y volvemos a la clase inicial de todos los proyectos. Representar a través de elementos simbólicos ideas que tú quieres que tu espectador entienda. Yo quiero expresarle a mi espectador que este personaje es anciano. Yo quiero expresarle a mi espectador que este personaje de repente es muy, muy gordo. Yo quiero expresarle a mi espectador que este personaje siempre para contento. ¿Qué es lo que hago? Utilizo una máscara en la cual desarrollo gestos y características que representan lo que quiero decir. Seguimos. Las máscaras en las festividades. Como parte de celebraciones en carnavales en partes del mundo, ¿no? El carnaval de Río de Janeiro, los carnavales de Venecia, los carnavales antiguos en los palacios de los grandes reyes, o incluso los carnavales internos festivos folclóricos, en los cuales también utilizan máscaras para representar de repente personajes, deidades, etcétera, etcétera. La máscara en este caso es una parte indispensable del traje de un personaje particular, ya sea el diablo en la diablada, el moreno en la morenada, el caporal en rey caporal, el arlequín en los carnavales, ¿ok? Hay carnavales muy famosos dentro de nuestro continente, la festividad de la Virgen de la Candelaria, el carnaval de Río de Janeiro y muchos más. Podemos ver aquí
4 ejemplos. Entonces ya tenemos, miren, dentro del entretenimiento, las máscaras en el teatro, las máscaras en las festividades o carnavales. Seguimos avanzando. Las máscaras en la caracterización de personajes del cine. La historia del cine, de la televisión, ha incorporado en muchos de sus personajes, desde los buenos hasta los malos, desde los superhéroes hasta los villanos, el uso de las máscaras, porque es una parte fundamental de la caracterización de sus personajes. ¿Por qué? Porque estas máscaras permiten generar un símbolo a través de ellos. ¿Quién no ha visto en algún momento la cara de Darth Vader o a Spider-Man? O ahora en este contexto convulsionado en el que nos encontramos, ¿quién no asocia la cara de Guy Fawkes o V de Vendetta, V de Venganza, o ya, lo más popularmente conocido como el Anonymous, a reivindicaciones sociales, luchas por asuntos injustos, etcétera, etcétera? Entonces, estas imágenes dejan de ser simples máscaras de personajes y pasan a ser símbolos, elementos simbólicos de ideas: lucha, reivindicación, poder, maldad, astucia, juventud, etcétera, etcétera. Como bien dice aquí en el PPT, ¿verdad? El uso de las máscaras como parte fundamental de la caracterización de sus personajes en el cine y la televisión, convirtiéndolos en símbolos de películas y en ocasiones sagas completas. La máscara puede construir, transformar o ocultar cualquier tipo de personaje, y estos son nuestros favoritos. O sea, por ejemplo, tenemos a Darth Vader, ¿ok? Darth Vader no es conocido y querido por el personaje que lleva dentro. O sea, tú quieres ser como Darth Vader no por la persona que está dentro, sino por la máscara que tú observas. Tú cuando vas a comprar un disfraz o compras un personaje o un muñeco o un juego, tú no pides, dame al Darth Vader sin máscara. No, o sea, tú ya has asociado la idea de todas las cosas, sean buenas o sean malas, de este personaje, pero con la imagen que se te ha presentado, todas las características del personaje, todas las ideas asociadas a este personaje, sea Spider-Man, sea el muñeco de Jigsaw, sea Obito de Naruto, sea cualquiera de los demás personajes, ya tienen ideas asociadas. Y tú consideras, quizá consciente o inconscientemente, que al tener una máscara de ese personaje, estás adquiriendo sus características. Las máscaras en el entretenimiento, en la sátira política. Este es un punto muy importante que a mí me gusta mucho, ¿ok? ¿Por qué es importante? ¿Y por qué en realidad las personas que trabajan este tipo de máscaras y este tipo de humor y este tipo de caracterización son realmente unos genios? Porque el humor político no es simplemente hablar pachotadas, bromas, burlas respecto a una persona. En el humor político, lo que el humorista político tiene que hacer es estudiar al personaje, sacar sus características, ya sea físicas o de comportamiento principales, exagerarlas al punto de convertirlo en una caricatura y en base a ello construir una careta, como dice el texto. El humor utiliza las máscaras o los acoples, ya sea las prótesis, la nariz más grande, una calva, el bigote, la barba, etcétera, etcétera, para caracterizar a ciertos personajes de la política o farándula nacional, exagerando sus características físicas para construir un parecido que se acentúa con el comportamiento y la gesticulación. ¿Quién no ha visto a Lizuda Paz en algún momento? Quizás no es exactamente como se comporta Daniela Bogatás, pero es una exageración de su carácter. O el Philip Batas de Miguel Moreno. Si no lo han visto, véanlo porque se van a dar cuenta de que es un copia y calco del Philip Batas original. ¿Qué es lo que hace en este caso Miguel Moreno, el humorista? Observó al comunicador y exageró al punto de la sátira sus actuaciones. Profesor, pero usted nos está hablando de características de actuación y todo ello. También tiene que ver, porque la máscara no es únicamente, como ya les dije inicialmente, la máscara no implica únicamente un objeto que te pones en la cara. La máscara es también una actuación, un comportamiento que tú adoptas. ¿Ok? Por ejemplo, digamos de que tú vas a ir a un velorio. ¿Ok? ¿Cuál va a ser tu comportamiento? Se murió alguien que tú querías o alguien que tú conocías. No te vas a poner a cantar y a bailar, ¿no? Vas a adoptar una actitud solemne, de seriedad, de respeto.
Esto no quiere decir que seas hipócrita, quiere decir que en vista de que estás en un escenario, en un ambiente donde se desarrolla cierta actividad, tu comportamiento va a responder a esa situación. Pero volviendo al tema, ¿ok? Para no volver a abstraernos. En el caso de la sátira política, como lo comentamos, es muy interesante cómo los humoristas hacen uso de las máscaras, ya sea las máscaras psicológicas o las máscaras físicas. A ver, chicos, luego de haber pasado por este pequeño, corto y rápido viaje a través de las máscaras, tenemos la actividad, ¿ok? Vamos a ella. ¿Cuál es la actividad para esta semana? Vamos a realizar un cuadro comparativo con los tipos de usos que se le da a las máscaras, ¿ok? Deben considerar imágenes con ejemplos de cada tipo de uso que se le da a la máscara. Ojo, deben ser imágenes nuevas, ¿ok? No utilicen las imágenes que yo les mostré. ¿Qué van a hacer aquí? En base a lo que yo les he explicado e información que ustedes más puedan recabar, van a llenarme este cuadro. Por ejemplo, en el humor, la sátira política, usos de las máscaras, ya está. Características. ¿Para qué o cómo se usan las máscaras en el humor y en la sátira política? Me las van a poner aquí. Ejemplos visuales. A ver, por ejemplo, yo les digo en esta, ¿ok? En el humor y la sátira política, características. Se utiliza para exagerar rasgos de los políticos, exagerar comportamientos, exagerar formas, y quizás a través de la broma y del juego, hacer una crítica a la actuación de estos políticos frente al país o alguna situación determinada. Un ejemplo, ¿han visto ustedes el Alan García que hace Carlos Álvarez? Creo yo, mi opinión parcializada, que de los Alan Garcías imitados dentro del Perú, ese es el mejor de todos. Porque no solo la forma, no solo la caracterización, el comportamiento y la forma en la que se mueve y gesticula y todo, es una parodia realmente exquisita de lo que fue el expresidente Alan García. Ya les di un ejemplo. Ustedes tienen que hacer lo mismo, ¿ok? Van a agarrar, tienen a ver, categoría humor y sátira, cine, teatro, festividades, rituales y religiosidad. Todo lo que hemos visto. Van a buscar las caras, a ver, pueden trabajar con la información que yo les he dado y pueden enriquecerla con información que ustedes encuentren en la web. Van a colocar aquí la información y al costado una imagen. Profesor, no lo entiendo, no te preocupes. Aquí un ejemplo. Yo he hecho este ejemplo con la comida peruana, ¿ok? A ver, digamos que el tema es la comida peruana. Las categorías. Comida de la costa, comida de la sierra, comida de la selva. En comida de la costa, características, a ver, yo puse una, rica en pescados y mariscos, una característica. Un ejemplo, ceviche, sudados y chupes. Mi ejemplo visual, mi imagen. Ustedes tienen que hacer exactamente lo mismo en este cuadro que está aquí. Usos, ya están los usos, simplemente los colocan, llenan con las características, les voy a pedir que sean mínimo 3 por cada uno, 3 por cada categoría, y ejemplos visuales o imágenes, ¿ok? Listo, chicos. Esta es la primera clase de máscaras. Por favor, repasarla, revisarla. Recuerden que toda clase está unida a la que viene y a la que pasó, y que todo va sumando calificación y va ayudando al proyecto final, en el cual, de una vez les digo, ustedes van a realizar un proyecto autónomo. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes van a trabajar en base al tema que ustedes quieran, pero me tienen que aplicar todo lo que hemos trabajado durante el año, ¿ok? Recuerden, su actividad la envían al correo, cumplen con los plazos establecidos hasta el domingo a las 6 de la tarde. Fuera de ello, la calificación irá bajando, ¿ok? Por ejemplo, si tú tu trabajo pudieras tener un 20, si lo envías después de la fecha, tu nota va a ir bajando. Y va a ir bajando mientras más te demores en entregarlo, ¿ok? Revisa el material de apoyo, revisa los criterios de calificación. Te estoy indicando específicamente cómo debes hacer tu cuadro. Considera eso al hacer tu trabajo, ¿sí? Gracias y nos vemos en la siguiente sesión.